Capítulo 1. El dolor invisible. El inicio del despertar. Por fuera, la vida parecía seguir su curso. El trabajo, los amigos, las pequeñas rutinas cotidianas. Pero dentro de ti, una guerra silenciosa se libraba cada día. Una guerra sin testigos. Una guerra donde el enemigo era alguien que, paradójicamente, decías amar y que afirmaba amarte también. El narcisista tóxico no llegó como una tormenta devastadora, no. Llegó como una brisa suave, como una promesa envuelta en palabras dulces, como alguien que te hizo sentir por un momento visto, elegido, especial. Y tú, hambriento de amor, con heridas antiguas aún supurando desde rincones olvidados de tu infancia, abriste la puerta, sin saber que, con cada gesto de entrega, también entregabas trozos de tu alma. Los primeros signos fueron sutiles, pequeñas, críticas disfrazadas de consejos, silencios castigadores cuando no actuabas como se esperaba, cambios de humor que siempre terminaban siendo tu culpa. Te acostumbraste a caminar sobre cáscaras de huevo, a medir tus palabras, tus gestos, tus pensamientos. Te hiciste pequeño para no incomodar. Te hiciste invisible para merecer migajas de atención. Pero el dolor no desapareció. Se instaló en tu pecho como un huésped no invitado. Era un peso constante, un cansancio del que ni el sueño podía salvarte. Y sin embargo, seguías justificándolo. Es que tiene problemas. Nadie es perfecto. Quizás soy demasiado sensible. Cada excusa que inventabas era una venda más sobre la herida. Cada mentira piadosa que te contabas era una negación más de tu propio sufrimiento. Hasta que un día cualquiera, quizás una discusión trivial, quizás un insulto más hiriente que de costumbre, algo dentro de ti se quebró. No fue un estallido, fue un crujido silencioso, casi imperceptible, como el sonido de una rama partiéndose en un bosque desierto. Y allí, en medio de esa soledad devastadora, viste la verdad. No era amor, no era normal, no era culpa tuya. Sentiste miedo, un terror primitivo, como si al reconocer la verdad te arrancaran la única seguridad que habías conocido. Porque incluso el dolor conocido puede volverse una zona de confort. Porque enfrentarlo significaba también aceptar cuánto te habías traicionado a ti mismo. Pero en medio de ese abismo, algo increíblemente valioso nació. Una chispa de dignidad, una chispa de vida, una chispa que, aunque pequeña, era indestructible. Y ese fue el verdadero inicio, no el final del dolor. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero sí el principio de algo infinitamente más importante, tu despertar. Capítulo 2. La rabia contenida. El combustible de la venganza. El despertar, aunque doloroso, abrió una puerta hacia algo que había estado oculto en ti durante mucho tiempo. La rabia. Una rabia que hasta entonces había sido reprimida, suavizada con racionalizaciones y explicaciones, ocultada detrás de un disfraz de compasión, de paciencia, infinita. Pero ahora ya no había forma de negarlo. El maltrato, la manipulación, la humillación, todo eso había dejado huellas profundas en tu alma, y al ver la verdad, esa rabia comenzó a hervir, como una olla a presión que ya no podía contenerse. El primer sentimiento que surgió, como una llamarada salvaje, fue la ira de haber sido engañado, de haber perdido tanto tiempo en una relación tóxica, de haber creído que podías cambiar a alguien que jamás tuvo la intención de cambiar. Esa rabia no tenía dirección, no tenía forma, pero era poderosa. Te sacudía, te mantenía despierto por las noches, te nublaba el juicio. Querías gritar, golpear, destruir. Querías que el narcisista sintiera en carne propia el dolor que te había causado. Pero algo dentro de ti, algo todavía intacto, te frenaba. Sabías que la venganza nunca sería la respuesta definitiva. Sabías, en algún rincón de tu conciencia, que destruir a otro no te devolvería lo perdido.
no sanaría las heridas profundas que habías acumulado. Sin embargo, esa sabiduría se perdía rápidamente en las emociones desbordadas. La rabia se convirtió en un combustible que te empujaba, que te llamaba hacia algo que hasta entonces habías visto como impensable: la venganza. El deseo de venganza no venía solo de la injusticia que sentías. Era mucho más complejo. Era la necesidad de sentir que algo, al menos, equilibraba la balanza. Era el anhelo de recuperar el control que se te había arrebatado. La venganza te ofrecía una ilusión de poder, de justicia, de restauración, porque el narcisista nunca asumiría su culpa, nunca reconocerá su abuso, y tú, por fin, querías hacerle ver la verdad. Las noches se convirtieron en un espacio de contemplación obsesiva. Te imaginabas escenas, palabras, confrontaciones. Te veías frente a él, revelando su crueldad ante todos, expuesto y vulnerable. Te visualizabas ganando, recibiendo el reconocimiento que nunca te dio. Imaginabas su rostro al descubrir que ya no te tenías bajo su control, al ver que tu vida seguía adelante sin él, que te habías reconstruido y que él ya no te podía herir. Pero, a medida que la rabia se desbordaba, comenzaste a cuestionarte: ¿qué te ofrecía realmente la venganza? ¿Te daría paz? ¿Te devolvería el tiempo perdido? La respuesta seguía siendo incierta, como una sombra que acechaba en tu interior. A veces, la venganza era un pensamiento fugaz, una fantasía que te dejaba en un estado de catarsis momentánea, pero en otros momentos, la ira te arrastraba, la necesidad de justicia te cegaba, y todo lo demás se desvanecía en ese impulso primordial de hacerle pagar por lo que había hecho. Y aquí, en este lugar oscuro de tu mente, te encontraste con una verdad aterradora. La venganza no solo era un deseo, era una necesidad que alimentaba una parte de ti que ya no sabías si querías rescatar. Pero la verdad más desconcertante de todas era esta: la venganza te estaba transformando. Ya no eras solo una víctima del narcisista, estabas comenzando a hacerte adicto a ese fuego interno, a esa energía cruda. La ira se había convertido en un motor, en una fuerza que te impulsaba a seguir adelante. Te sentías más vivo que nunca, más fuerte, pero a la vez te empezabas a perder en esa oscuridad. La rabia te consumía, te alejaba de la persona que alguna vez fuiste. Los recuerdos del abuso volvían con más claridad que nunca, y con ellos, la sensación de impotencia, de humillación, de ser invisible. La voz interna que te había gritado durante tanto tiempo que no merecías esto, ahora te susurraba con fuerza: hazle pagar. Era la primera vez en mucho tiempo que sentías que algo fuera de ti te impulsaba, que te daba propósito. La rabia y la venganza, aunque destructivas, te ofrecían una falsa sensación de poder. Te hacían sentir que, de alguna manera, podías recuperar lo que habías perdido. Pero mientras tejías estos pensamientos en tu mente, había una parte de ti que temía el resultado final. ¿Qué pasaría después de que todo se hubiera consumado? ¿Te quedarías vacío? ¿Sería la venganza suficiente para sanar las heridas? ¿Te transformaría en alguien que ya no podrías reconocer? Capítulo 3. Rompiendo el espejo. Cuando el narcisista pierde el control, habías visto muchas facetas del narcisista, pero aún no habías presenciado el momento en que todo se derrumbaba. Porque los narcisistas, en su esencia, son expertos en mantener las apariencias, en proyectar una imagen perfecta al mundo, incluso cuando su interior está fragmentado. Se alimentan de la admiración, de la sumisión ajena, de la ilusión de control. Pero, al igual que cualquier castillo de naipes, este sistema comienza a desmoronarse cuando la realidad lo golpea de frente. Y esa realidad llegó, no a través de un grito, ni de una confrontación directa. No, llegó sutilmente, como todo lo que se desploma en silencio. Un cambio en tu mirada, una leve alteración en tu actitud. Ya no eras la misma persona que aceptaba ser maltratada, que justificaba las humillaciones, que se acomodaba en la sumisión.
Algo había cambiado en ti, y aunque el narcisista no lo reconociera conscientemente, lo sentía en su interior. El control que tan hábilmente había ejercido sobre ti comenzaba a resquebrajarse. Ya no podía manipularte tan fácilmente. Ya no caías en sus trampas emocionales. La manipulación comenzaba a no tener el mismo poder que antes. Fue entonces cuando lo vio. La grieta. El hecho de que su presa ya no era tan fácil de dominar. Y como ocurre con los narcisistas cuando se sienten vulnerables, su respuesta fue visceral. La furia irracional. El control que tanto valoraba se convirtió en su peor enemigo. Cuando los narcisistas pierden el control, su verdadero rostro emerge. Ya no son los seres encantadores que alguna vez conquistaron tu atención. Son pequeños, frágiles, inseguros. El espejo que construyeron a su alrededor para reflejarse como seres superiores se quebró, y la imagen que encontraron fue la de un ser vacío, incapaz de sostener la fachada. Y al igual que un niño asustado, la única respuesta que tienen es la agresión. La venganza, hasta entonces un pensamiento abstracto, se materializa ahora en algo palpable. El narcisista, al sentirse expuesto y vulnerable, empieza a atacarte con todo lo que tiene. Es entonces cuando las verdaderas armas del narcisista se revelan: el gaslighting, la manipulación emocional, las amenazas veladas. Te hará dudar de ti mismo, te acusará de cosas que no hiciste, te hará sentir que la culpa es tuya, que todo lo que has hecho es incorrecto, pero al mismo tiempo, ese momento también es liberador. Porque ahora ya no eres el que duda, ya no eres el que se somete al juicio del otro. En ese instante de confrontación, te das cuenta de algo crucial. El narcisista, por fin, ha perdido el control. La caída de su poder es inevitable. Ya no puede sostener la máscara. Ya no puede ocultar su inseguridad y su miedo. Y lo que es aún más importante, en ese momento, te das cuenta de que tu liberación no depende de lo que haga o diga el narcisista. Tu poder ya no reside en sus manos. Es en ti mismo donde encuentras la fuerza. El golpe emocional es fuerte. El narcisista no se detiene en su ataque. Su desesperación por retener lo que alguna vez tuvo te deja una sensación de vacío, una especie de desgaste emocional profundo. Pero, en medio de la tormenta, comienza a germinar una nueva claridad. La venganza ya no parece ser la respuesta. Lo que en algún momento te pareció como un acto de justicia, ahora se convierte en una paradoja. ¿Qué ganas realmente con destruir al otro? ¿Realmente se trata de hacerle pagar por su abuso? ¿O se trata de algo más profundo y oscuro en tu interior? ¿El dolor de la venganza realmente te dará lo que buscas? El narcisista ya no está en control, pero tú realmente estás en control de ti mismo. Y aquí, en este momento de vulnerabilidad compartida, comienza el verdadero desafío. Romper con los patrones de abuso, sanar las heridas más profundas y, sobre todo, reconocer que la verdadera batalla no es contra él, sino contra todo lo que permitiste dentro de ti mismo. Capítulo 4. La máscara cae. El verdadero rostro del narcisista. Durante tanto tiempo, la máscara había sido perfecta. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Todo parecía calculado, diseñado para que cayeras en su red, para que creyeras que te amaba, que te necesitaba, que sin ti no podía existir. El narcisista se presentaba ante el mundo como el ser ideal, carismático, encantador, siempre en control, siempre en su mejor versión. Y tú, cegado por la ilusión, lo creíste, o quizás preferiste creerlo, porque aceptar la verdad hubiera significado enfrentar el abismo de lo que realmente estaba sucediendo. Pero ahora, algo había cambiado. Habías comenzado a ver más allá de las palabras, más allá de la fachada perfecta. El primer indicio de la verdad fue pequeño. Una pequeña inconsistencia, un gesto despectivo oculto tras una risa forzada, un suspiro demasiado largo cuando pensabas que no lo veías. Entonces, te diste cuenta de algo aterrador.
La máscara, que tanto esfuerzo ponía en mantener, ya no era tan perfecta. Era vulnerable, inestable, quebrada. Los narcisistas no pueden sostener la máscara para siempre. Tienen que ser perfectos, siempre. Su ego frágil necesita la constante validación, la admiración ininterrumpida. Y cuando algo amenaza esa imagen de superioridad, cuando alguien empieza a ver a través de la fachada, su verdadero rostro emerge. Lo que descubriste fue una versión de él que no podías imaginar. El narcisista no era solo cruel, era profundamente inseguro. La necesidad de control, de manipulación, de estar por encima de todo provenía de un miedo constante. El miedo a la humillación, a la exposición. Su comportamiento no era el resultado de una mente racional o bien intencionada, sino de un ego roto que no podía tolerar que alguien lo viera por lo que realmente era. El rostro que habías amado no era real, nunca lo fue. Y ahí, por fin, entendiste lo que nunca quisiste ver. La verdad detrás de su arrogancia y su frialdad era una vulnerabilidad insostenible, un ser incapaz de amar porque nunca se había amado a sí mismo, un alma atrapada en una espiral de desesperación que usaba el dolor ajeno para construir una falsa sensación de poder. Y de alguna manera, esa toma de conciencia te trajo una extraña liberación, porque al fin y al cabo, ¿quién puede destruir a alguien que ya está destruido por dentro? La revelación fue amarga. Sabías que el narcisista jamás reconocería su daño, jamás te pediría perdón. El ego que le quedaba era demasiado frágil para soportar cualquier tipo de autocrítica. Pero a medida que veías su vulnerabilidad salir a la superficie, un sentimiento contradictorio comenzó a surgir en ti: compasión. Era casi imposible no sentir algo de tristeza por él, no por lo que te hizo, sino por lo que era. Pero esa compasión también te confrontó con una pregunta aún más difícil de responder. ¿Por qué te habías permitido caer en su red en primer lugar? Había algo en ti que te mantenía cautivo, algo en tu propio ser que había permitido que la manipulación se hiciera tan profunda. ¿Era el miedo al abandono? ¿Era la necesidad de sentirte necesario, de sentir que podrías salvarlo? En cierto modo, te habías entregado no solo a él, sino a la imagen de lo que él te hacía creer que era. La máscara cayó, pero no solo en él, también en ti. Te diste cuenta de cómo habías permitido que ese reflejo de perfección, de amor, te definiera. Te habías convertido en un espectador de tu propio sufrimiento, mientras el narcisista jugaba su papel de villano en tu vida, sin saber ni siquiera que había ganado, aunque no de la manera que pensaba. El camino hacia la liberación no sería fácil. Y por supuesto, el narcisista no dejaría que te fueras sin intentar arrastrarte nuevamente a su mundo de mentiras. Pero ahora, ya no era solo cuestión de verlo a él por lo que realmente era también cuestión de enfrentarte a ti mismo, de romper con las ilusiones que habías creado alrededor de él, de tus propios deseos insatisfechos y, por fin, dejar de intentar salvar lo irremediable. El verdadero rostro del narcisista no era más que un reflejo distorsionado de su propio dolor. Pero tú ya no tenías que cargar con esa carga. Ahora, solo quedaba un paso: dejar de ser parte de su mentira, dejar de buscar redención en su indiferencia. Capítulo 5. El precio de tu venganza, la culpa y el alivio. La venganza finalmente se materializa. Ya no es solo una idea vaga o un deseo fugaz que surge en los momentos de ira. Has comenzado a tomar pasos concretos. Has decidido que el narcisista pagará de alguna manera por todo lo que te hizo. Ya no importa cómo lo haga ni qué coste emocional conlleve. La necesidad de justicia, de reequilibrar la balanza, se convierte en una obsesión que consume tus pensamientos, tus noches, tu energía. Al principio, todo parece claro. El narcisista ha jugado contigo durante tanto tiempo, ha manipulado tu mente y tus emociones a su antojo. El daño que te causó está grabado en lo más profundo de tu ser, y la venganza te ofrece una salida, una oportunidad para sentirte poderoso, para recuperar lo perdido.
El acto de venganza se siente como un ejercicio de control, algo que jamás te dio la oportunidad de experimentar en la relación. Ahora, estás en el asiento del conductor. Tienes el control de la situación y parece que todo tiene finalmente sentido. Pero a medida que te adentras en la ejecución de tus planes, algo comienza a cambiar. La victoria, que parecía tan dulce al principio, se torna más amarga con cada paso que das. La satisfacción que creías que obtendrías, el alivio que pensabas que sentirías al ver al narcisista pagar por lo que hizo, empieza a desvanecerse. En su lugar, lo que te invade es un vacío desconcertante, una sensación de que algo está mal, algo que no habías anticipado. El precio de la venganza es más alto de lo que imaginaste. Cada palabra hiriente que diriges hacia él, cada manipulación que utilizas para hacerle daño, te deja una sensación de culpa que crece con cada día que pasa. En el fondo, te das cuenta de que el odio, aunque justificable, nunca ha sido una herramienta limpia. La venganza nunca devuelve lo perdido, no te hace más fuerte, no te da la paz que buscabas. En lugar de liberarte, te está anclando aún más en el mismo dolor del pasado. La culpa empieza a pesar en tu conciencia. Al principio, te dices que estás haciendo lo correcto, te convences de que el narcisista se lo merece, de que lo que estás haciendo es justicia, es lo que finalmente te dará el cierre que tanto anhelas. Pero luego, empiezas a preguntarte, ¿realmente has cambiado algo? ¿De verdad has sanado? ¿O simplemente estás perpetuando el ciclo del abuso, solo que ahora en dirección contraria? Cada vez que el narcisista parece sentirse herido, algo dentro de ti se estremece. No es satisfacción lo que sientes, sino una sensación extraña, como si estuvieras repitiendo los mismos patrones que tanto sufriste. La diferencia es que ahora eres tú quien causa el daño, pero el resultado sigue siendo el mismo. El maltrato, la violencia emocional, la distorsión en tu ser, el trauma que te persigue, sigue presente, y el ciclo parece no terminar nunca. La venganza te da la falsa ilusión de que estás tomando el control, de que estás recuperando lo que te fue arrebatado, pero lo que realmente está sucediendo es que te estás perdiendo a ti mismo en el proceso. Estás cayendo en el mismo pozo de desesperación que el narcisista creó en tu vida. Porque, en última instancia, el deseo de venganza está impulsado por un sufrimiento no resuelto, por una herida abierta que necesita ser sanada, no alimentada con más odio. Y así, te encuentras atrapado en una paradoja. Por un lado, el alivio momentáneo de ver al narcisista sufrir, pero por otro, la creciente comprensión de que este alivio no te está llevando a la paz. No estás avanzando, solo te estás quedando en el mismo lugar, con el mismo dolor, con las mismas preguntas sin respuestas. En este proceso surgen dos revelaciones fundamentales. La primera, la venganza no te devuelve lo perdido. No te devuelve el tiempo, la energía, la confianza que sacrificaste por alguien que nunca lo mereció. La segunda, la verdadera liberación, no reside en hacerle daño a otro, sino en dejar ir lo que ya no te sirve, en sanar las heridas dentro de ti mismo. Así, en medio de la culpa, en medio del remordimiento, surge una verdad que no querías ver. La venganza no es un fin, sino un medio que te permite ver más claramente lo que realmente importa, tu propia sanación. Capítulo 6. El narcisista. Herido. Su caída silenciosa. La venganza que habías planeado y ejecutado ya había hecho su efecto. El narcisista, acostumbrado a controlar, a manipular, a estar por encima de todos, había experimentado lo que se sentía estar en el lugar del derrotado. Su ego, que antes se alimentaba de la adoración de los demás, ahora se encontraba vulnerable, expuesto. Pero, en lugar de reaccionar con la vergüenza o la autocrítica que una persona normal podría haber tenido, su respuesta fue completamente diferente. Como un animal herido, el narcisista no se hundió en la autocompasión,
sino que reaccionó con una furia desmesurada y desesperada. Lo que nunca supiste de él, y que tal vez no querías saber, es que el narcisista, al igual que cualquier ser humano, está profundamente marcado por sus inseguridades. Sus actitudes y comportamientos no eran más que mecanismos de defensa frente a un mundo que lo percibía como alguien vacío, incapaz de amor genuino. Cuando lo heriste, cuando expusiste su debilidad, algo dentro de él colapsó. Su fachada, que había sido construida sobre mentiras, comenzó a desmoronarse con cada palabra tuya, con cada rechazo, con cada muestra de indiferencia. El narcisista, herido en su orgullo, no responde como una persona común. El ataque a su ego es su mayor vulnerabilidad, y eso lo empuja a una espiral destructiva. Se muestra irritable, ansioso, incluso más egocéntrico que antes, como si necesitara reafirmar su superioridad constantemente. Se vuelve aún más cruel, más manipulador, más peligroso. La rabia lo consume y por momentos parece perder completamente el control. La máscara que antes mantenía perfecta ahora se agrieta, y lo que aparece en su lugar no es una persona real, sino una sombra de su ego herido. Te das cuenta de algo crucial. El narcisista nunca va a ceder. Él no te va a pedir perdón, ni a reconocer el daño que te ha causado. Su caída no es algo que puedas presenciar como una recompensa, porque el narcisista no experimenta el arrepentimiento de la misma forma que una persona normal. La caída de un narcisista es silenciosa, es interna, es algo que sucede en las sombras. En vez de aceptar la responsabilidad de sus actos, se desvía, se oculta y, como siempre, busca nuevos objetivos para satisfacer su ego herido. Lo que ocurre en ese momento es una extraña sensación de vacío. Por mucho que veas su vulnerabilidad, por mucho que notes la fragilidad de su carácter, algo dentro de ti te dice que la venganza no te ha dado lo que querías. La caída del narcisista no te da el consuelo que buscabas. No te trae la paz, ni el cierre, ni la liberación. Es solo otro espectáculo de crueldad, esta vez dirigido no hacia ti, sino hacia él mismo. En su caída silenciosa, el narcisista también comienza a mostrar la cara más oculta de su psique, su total incapacidad para conectarse con los demás de manera genuina. La pérdida de control, aunque evidente para ti, no es visible para nadie más. Afuera, sigue proyectando su imagen de éxito, de fuerza, de ser inquebrantable. La gente lo sigue admirando, siguen cayendo en su juego. Nadie sabe lo que está ocurriendo bajo esa capa superficial. Nadie ve que el narcisista ya no puede sostener el peso de su propia mentira. Y a medida que lo observas, te das cuenta de que su caída es, en muchos aspectos, aún más triste de lo que habías anticipado. El narcisista no se redime, no se recupera. La caída no es una liberación para él, sino un ciclo continuo de desesperación. Se pierde en un mar de relaciones superficiales, en la búsqueda constante de validación que jamás lo llenará. Está condenado a una vida vacía, a una existencia sin amor genuino, sin conexiones reales. Pero hay algo liberador en entender esto. La caída del narcisista no es tu responsabilidad, no es tu carga. Has jugado tu papel, has tomado el control, pero ahora es momento de soltar. Su caída no tiene que ser tu batalla. Lo que ocurre con él, o lo que deba pasar, es irrelevante para tu proceso de sanación. La verdadera victoria no está en su derrota, sino en cómo te has liberado de su influencia. No te has dejado arrastrar más, no te has dejado consumir por su tormenta. Y en ese momento de comprensión, en ese momento en que su caída se vuelve evidente para ti, te das cuenta de algo más importante. La verdadera libertad se encuentra en soltar el deseo de venganza y comenzar a sanar. Capítulo 7. El eco del abuso. Heridas que aún sangran. La victoria sobre el narcisista no llegó como lo habías imaginado. Lo que antes parecía ser la clave para la libertad, el acto de cortar los lazos y alejarse,
resultó ser un proceso mucho más complejo que cualquier venganza o sensación de alivio. El dolor del abuso, aunque en menor escala, permaneció. Y ahora, lejos del narcisista, te encuentras librando una batalla silenciosa pero inmensa contra el reflejo distorsionado que dejó en tu mente. El eco del abuso no es algo que se desvanezca fácilmente. No está en lo físico, sino en los recuerdos, en los momentos donde el silencio se hace presente, en aquellas situaciones cotidianas que antes parecían simples, pero que ahora están impregnadas de un peso emocional inesperado. Hubo momentos en los que te descubriste cuestionando incluso tu propia realidad. ¿Realmente fue tan malo? ¿No estaré exagerando? La mente, en este proceso de recuperación, intenta justificar lo injustificable. Busca protegerse, racionalizando los abusos, suavizando las palabras crueles, los gestos agresivos, como si fuera posible borrar las cicatrices. Pero las cicatrices, sin embargo, no pueden ser borradas. Existen para recordarte lo que atravesaste. Cada vez que algo similar al comportamiento del narcisista surgía en tu vida, una mentira, una manipulación, un desprecio silencioso, la alarma interna se activaba. Tu cuerpo se tensaba, tu corazón latía con fuerza y, por un instante, te encontrabas de nuevo en aquel lugar oscuro de incertidumbre y dolor. El abuso no terminó en el momento en que te alejaste. Se quedó grabado en tu cerebro, en las conexiones neuronales, en la forma en que ahora te enfrentas al mundo. La recuperación no es lineal. Existen momentos en los que la sensación de libertad se disuelve y el terror del abuso regresa como una ola inesperada. Muchas veces, el trauma no se presenta como un evento aislado, sino como una memoria fragmentada, como un patrón emocional que se repite en tu comportamiento. Cada vez que sientes la necesidad de esconderte o de disculparte por algo que no hiciste, la memoria del narcisista resurge. De alguna forma, sigue vivo en tus pensamientos, en la manera en que interactúas con los demás, en la forma en que enfrentas tus propias emociones. Y es en ese espacio entre el dolor y la sanación donde comienza la verdadera batalla. El narcisista, aunque físicamente ausente, sigue manipulando tus percepciones. Ya no necesita estar a tu alrededor para causar estragos. El eco de su presencia, las marcas que dejó en ti, siguen teniendo fuerza. Y ahora, debes aprender a distinguir qué es real y qué es fruto del abuso. En los momentos más solitarios, cuando te ves en una situación difícil, el pensamiento distorsionado vuelve. No soy suficiente. Merezco ser tratado así. Esas voces no son tuyas. Son ecos de la manipulación, distorsiones de un amor falso que te fue impuesto durante tanto tiempo. Aprenderás poco a poco a confrontar esos ecos y desafiar la narrativa que el narcisista creó. Descubrirás que no eres insuficiente. Y sí, mereces ser amado de verdad. Pero eso lleva tiempo. La recuperación no es un botón que se presiona para resolver todo. Se construye con pequeños pasos diarios, con pequeñas victorias internas. Cada vez que te permites no escuchar la voz del narcisista en tu mente, cada vez que sientes que eres digno de respeto y amor, estás sanando una parte de ti que antes estaba en ruinas. Debes ser amable contigo mismo en este proceso. Cuando el dolor del abuso regrese, cuando los recuerdos dolorosos resurjan, no te culpes por sentirlo. El abuso deja marcas profundas que no desaparecen simplemente con la separación o con la venganza. Deben ser tratadas con paciencia y compasión, porque son heridas invisibles que muchas veces ni siquiera tú percibes que siguen sangrando. El eco del abuso es una sombra que se disipa lentamente a medida que aprendes a reconstruirte. Al enfrentar esos ecos y esas memorias dolorosas con coraje y paciencia, comienzas a liberarte por completo. Las cicatrices no desaparecen, pero se convierten en símbolos de supervivencia, de superación. Y finalmente, comprenderás algo esencial. El narcisista nunca tuvo el poder de destruir quién eres realmente. Intentó moldearte, controlarte, minimizarte,
pero en realidad solo reveló la fuerza que siempre existió en ti, aunque no lo supieras. Ahora es momento de reconocerte en ese poder que siempre fue tuyo, pero que había sido oscurecido por la manipulación y el abuso. Y al hacerlo, empiezas a entender que en el fondo, la verdadera sanación no viene de la venganza ni de la retribución, sino de tu capacidad de sanar y seguir adelante. Capítulo 8. Reconstruirte después del caos. Había algo profundamente aterrador en la libertad. Después de tanto tiempo bajo el yugo del narcisista, después de vivir según sus reglas, sus deseos, sus necesidades, estar solo contigo mismo, se sentía como caminar en medio de un terreno desconocido, sin mapa, sin brújula, sin certezas. El caos que dejó el abuso no era solo externo, vivía dentro de ti, en la forma en que dudabas de tus decisiones, en cómo te mirabas al espejo, en cada elección pequeña que antes habrías delegado, inconscientemente, a alguien más. Reconstruirte no era simplemente cuestión de levantarte un día y decidir ser fuerte. No, era un proceso doloroso, hecho de enfrentamientos diarios con el vacío que el narcisista había dejado, y también con las partes de ti mismo que habías descuidado o enterrado para poder sobrevivir en aquella relación. Lo primero que necesitaste aprender fue confiar en ti mismo otra vez. Te habías acostumbrado a cuestionar cada impulso, cada sentimiento, cada decisión. Siempre había una voz, su voz, diciéndote que estabas equivocado, exagerando, siendo ridículo. Ahora, sin esa voz, el silencio era ensordecedor, y era en ese silencio donde necesitabas reaprender a escuchar tu propia verdad. Cosas pequeñas se convirtieron en grandes conquistas. Elegir qué comer sin miedo a ser criticado, expresar una opinión sin esperar represalias, decir no, sin cargar con el peso aplastante de la culpa. Pero la reconstrucción no era lineal. Había días en que parecía que dabas 2 pasos hacia adelante y 5 hacia atrás. Días en los que la tristeza parecía insoportable. Días en los que la rabia regresaba con fuerza. Días en los que la vergüenza volvía a invadirte. Y estaba bien, porque reconstruirte después de un caos tan profundo no se trata de ser perfecto, se trata de ser humano. También llegó la necesidad de redefinir el amor. Durante mucho tiempo, confundiste amor con dolor, con esfuerzo unilateral, con sacrificio constante. Ahora, necesitabas reaprender lo que era el verdadero amor, ese que no exige que te anules, que no convierte tus vulnerabilidades en armas contra ti. Y para eso, era necesario comenzar desde dentro. Practicar el amor propio, respetar tus límites, perdonarte por tus caídas, celebrar tus victorias por pequeñas que fueran. Reconstruirte también significó aceptar la pérdida. No solo la pérdida del narcisista, porque en el fondo, esa pérdida era liberación, sino también la pérdida de las ilusiones, de los sueños que habías construido alrededor de aquella relación. Era necesario hacer duelo por la persona que querías que él fuera, por el futuro que habías imaginado. Y como todo duelo, implicaba dolor, negación, rabia, negociación, hasta llegar a la aceptación. A lo largo de ese proceso, descubriste algo que antes parecía imposible. Tu dolor tenía un propósito. Cada herida, cada lágrima, cada noche de angustia, te estaban, sin que lo supieras, moldeando para algo mayor. Te estabas convirtiendo en alguien más consciente, más fuerte, más completo. Alguien que ya no necesitaba de otro para validar su existencia. Alguien que, incluso en sus cicatrices, era profundamente digno de amor, de paz, de alegría. No fue un camino rápido, ni fácil. Hubo recaídas, hubo momentos de desesperación, hubo momentos en los que todo lo que querías era volver al confort, aunque fuera tóxico, de lo que te resultaba familiar. Pero, poco a poco, fuiste construyendo bases más sólidas dentro de ti. Y la mayor reconstrucción no fue la de una vida externa, una nueva casa, nuevos amigos, nuevas relaciones, sino la interna,
la reconstrucción de quién eras y de quién te estabas permitiendo ser por primera vez, sin miedo. Capítulo 9. La paradoja del poder, venganza o libertad. Durante 1900 meses, tal vez años, la idea del poder había estado distorsionada dentro de ti. En los días oscuros, poder era hacer que el narcisista sufriera. Poder era imaginarlo derrotado, solo, consumido por el vacío que él mismo creó. Era, en esencia, recuperar a través del dolor ajeno lo que sentías que te habían arrebatado, tu dignidad, tu voz, tu existencia. Pero ahora, en esta etapa de tu camino, comienzas a ver con otra claridad. La venganza, que parecía ser la llave para tu recuperación, se revela como una ilusión más, otra prisión sutil. Porque cada vez que tu bienestar dependía del sufrimiento del otro, seguías atado a su sombra. Cada fantasía de castigo, cada pensamiento de humillación, era un hilo invisible que te mantenía conectado a la energía destructiva que una vez te rompió. Era una paradoja cruel. Para ser verdaderamente libre tenías que renunciar al placer efímero de la venganza. El verdadero poder, el poder que transforma, que sana, que te reconstruye, no tiene nada que ver con la destrucción del otro. Tiene que ver con la soberanía sobre ti mismo, con no necesitar pruebas externas de tu valor, con no dejar que el pasado dicte el tamaño de tu futuro. Y no era fácil aceptarlo. Había una parte de ti que todavía quería justicia, que sentía que dejar al narcisista seguir con su vida era, de alguna forma, aceptar la derrota. Pero había otra parte, una voz más serena, más sabia, que empezaba a susurrarte que el acto más radical de poder no era vengarte, sino sanarte. No cargar con el odio, no replicar la violencia emocional que te fue impuesta, no vivir eternamente en reacción a lo que te hicieron, porque mientras tu felicidad dependiera del castigo de otro, no eras realmente libre. La libertad real era poder caminar por el mundo sin miedo, sin cargas, sin cadenas invisibles amarrándote al dolor. Era poder recordar tu historia sin que te consumiera. Era poder mirar hacia atrás y ver no solo lo que perdiste, sino también lo que descubriste. Tu resiliencia, tu fuerza, tu capacidad de amar a pesar de todo. Y aquí estaba la elección más difícil de todas. ¿Querías ser libre? ¿O querías tener razón? Poder elegir la libertad, incluso cuando todo en ti gritaba por justicia, era el acto más valiente que podías cometer. Dejar ir no era olvidar. No era justificar lo que pasó. Era reconocer que tu vida es demasiado preciosa como para seguir atrapado en un ciclo interminable de dolor. La paradoja del poder se resolvía cuando entendías que, en el fondo, vengarte te ataba al narcisista, mientras que sanar te liberaba de él para siempre. Y aunque el camino de la sanación era más largo, más silencioso y a veces más doloroso que el de la venganza, también era el único que te llevaría a una paz verdadera, a una vida donde el narcisista ya no era el protagonista, ni siquiera un personaje secundario. Era apenas una sombra distante en el paisaje vasto de todo lo que aún estaba por venir. Capítulo 10. El cierre real. Sanar más allá de la venganza. La historia que habías vivido con el narcisista parecía haber terminado en el momento en que cerraste la puerta y te alejaste. Pero ahora sabes que el cierre real no ocurre en un acto dramático, ni en una escena final de justicia poética. El verdadero cierre se construye lentamente, silenciosamente, en el corazón de tus días más ordinarios. El cierre no vino cuando él se quedó solo. No vino cuando lo viste sufrir, ni cuando recibiste noticias de su fracaso. El cierre llegó de manera inesperada, en el momento en que dejó de importar. Dejó de importar si entendía el daño que te había causado. Dejó de importar si se arrepentía. Dejó de importar si algún día recibirías una disculpa que, en el fondo, sabías que jamás llegaría. El cierre real no dependía de él. El cierre real siempre dependió de ti. Era un acto íntimo, un pacto silencioso contigo mismo. Elegir dejar de luchar contra fantasmas. Elegir construir,
en lugar de destruir, elegir vivir en lugar de sobrevivir. El proceso de sanar más allá de la venganza fue, quizás, uno de los más solitarios y más valientes que emprendiste. Significaba enfrentarte a todo lo que habías enterrado bajo el deseo de revancha, la tristeza profunda, la sensación de traición, el miedo a ser vulnerable otra vez. Era reconocer que las heridas existían, pero que ya no definían quién eras. Era también permitirte algo que durante mucho tiempo sentiste prohibido: ser feliz sin culpas. Ríes de nuevo, confías, aunque sea con cautela. Sueñas, aunque la sombra del pasado a veces amenace con volver. Cada día que eliges amarte más, que eliges ponerte en primer lugar, que eliges no aceptar menos de lo que mereces, estás cerrando ese ciclo. Cada vez que dices no a la manipulación, cada vez que confías en tu intuición, cada vez que te permites disfrutar sin miedo, te estás liberando un poco más. Sanar no fue olvidarlo, fue recordarlo sin dolor, sin rabia, sin la necesidad de revancha. Fue entender que todo lo que viviste, por más desgarrador que haya sido, te transformó en alguien que ahora puede ver la vida desde un lugar de verdad y amor propio. Y en esta nueva vida que comienzas a construir, el narcisista no tiene cabida, ni como enemigo, ni como referencia, ni como cicatriz abierta, apenas como una historia pasada, una historia que terminó, y tú, sobreviviente, creador, dueño de tu propio destino, sigues adelante, más sabio, más fuerte, más libre, porque sanar, en última instancia, fue tu verdadera victoria.